Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el principio de legalidad en México y para poder analizar este principio les pido por favor tengan a la mano su constitución actualizada. Pero antes de analizar este principio de legalidad debemos entender lo que es un principio general del derecho. Bueno, de manera muy simple, los principios generales del derecho son enunciados normativos, que en otras palabras podríamos entender como una frase normativa, como una frase que tiene un contenido normativo que regula, es decir, que los juristas, que todas las personas relacionadas con el derecho para interpretar o para incorporar, añadir a un precepto legal utilizan estas frases normativas. Lo más parecido en nuestra sociedad a lo que es un principio general del derecho sería, por ejemplo, un refrán. Uno de ellos sería agua que no has de beber, dejarla correr, que claramente contiene una enseñanza de aprendizaje en nuestra vida. Otro de ellos, en cambio, en el ámbito del derecho, en el campo del derecho, sería el que es primero en tiempo es primero en derecho. Estos principios generales del derecho aclaran preceptos legales, es decir, leyes, artículos en específicos que son confusos. Estos principios incorporan o interpretan esta ley o esta normatividad. Bueno, aunque estos principios generales del derecho no se encuentren incorporados muchas veces a la ley, es decir, que aunque estos principios no se encuentren establecidos en la ley, los juristas, los jueces y todos los estudiosos del derecho muchas veces lo usan como referencia, aunque no estén escritos en la ley, ya que son del derecho. El principio de legalidad en nuestro derecho mexicano demasiado importante, sobre todo en el ámbito procesal. Lo primero que hay que señalar es que el artículo 16 de la Constitución, que contiene el principio de legalidad, es una garantía constitucional. Vamos a definir la garantía constitucional como una relación que tenemos ante el Estado, nosotros con un derecho y el Estado con una obligación de respetar ese derecho. En este caso, el principio de legalidad, que constituye una garantía constitucional, lo tenemos escrito en el artículo 16 constitucional. Ese artículo es nuestro derecho y el Estado tiene la obligación de garantizar, respetar ese derecho. Ellos nos deben de garantizar el respeto a ese derecho que nosotros poseemos, de manera que es una garantía constitucional. El artículo 16 de nuestra Constitución, que es el principio de legalidad, nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Vamos a desglosar este parrafito para que casi palabra por palabra vayamos analizando este principio que es muy importante que nosotros entendamos. Lo primero que debemos entender del principio de legalidad es que, como bien dice, que nadie puede ser molestado, que a todos se les debe de respetar este derecho sin excepción alguna, ni por discriminación, ni por apariencias, ni por simple criterio. Hay que entender también que este principio de legalidad va a regular un acto de molestia. Nos dice que este acto de molestia va a ser en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro domicilio, en nuestros papeles o posiciones, pero
que este acto de molestia tiene que estar manifestado en virtud de un mandamiento escrito. Esto significa que para que este acto de molestia sobre nuestra persona, familia, domicilio, papeles o posesiones no baste con que alguien lo exprese de manera verbal, sino que para que este acto de molestia pueda llegarse a ejecutar, tiene que ser estrictamente por escrito y que además lo tiene que escribir una autoridad competente. Esto significa que la autoridad que escriba este acto de molestia, que lo autorice, tiene que tener la capacidad para dirimir sobre el derecho en la cuestión que se va a tratar. Que la autoridad tenga la capacidad legal de actuar sobre el derecho en esas circunstancias sobre las cuales se está tratando ese acto de molestia. Ahora, toda vez que la autoridad es capaz de conocer sobre cierto asunto y considera necesario un acto de molestia, esta en el escrito que contenga el acto de molestia debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Al referirnos del procedimiento, hablamos del acto de molestia. Debe ir fundada. Esto significa que deben ir por escrito los fundamentos legales, los preceptos legales que regulan el acto de molestia que se lleva a cabo. Y también nos dice que debe de ir motivada. Esto significa que debe ir por escrito en el acto de molestia al que nos referimos las circunstancias que encuadren, es decir, las circunstancias o los hechos por los cuales la autoridad está considerando, de acuerdo con los fundamentos que ya habíamos mencionado, se está motivando o llevando a cabo el acto de molestia. El principio de legalidad, que en sí es la esencia del primer párrafo del artículo 16 constitucional, nos señala que la manera legal de que se lleve a cabo un acto de molestia es a través de un mandamiento escrito y que éste lo funde y motive la autoridad competente. Uno de los actos que más regularmente se efectúa por parte de la autoridad, que en este caso es seguridad pública, es la revisión de rutina. Y este es un claro ejemplo de una ilegalidad hacia este principio de legalidad constituido en nuestra Constitución como garantía. Imagina que estás en tu carro, con tu pareja en un mirador, no están haciendo nada, solo estás platicando y en eso llega un oficial de policía, uno que no es de tránsito, uno que está encargado para la seguridad pública, para la prevención del delito. Llega el oficial, te toca la ventana, bajas el vidrio de tu coche, lo saludas, buenas noches oficial, buenas noches, revisión de rutina, bájense del vehículo por... Hasta ahí tendríamos lo que sería un acto de molestia por una autoridad. Ahora en este acto específico de molestia, el oficial estaría molestando en mi persona y en mis posesiones. Más sin embargo, la revisión de rutina es totalmente ilegal, ya que el acto de molestia no es por escrito, no lo está haciendo la autoridad competente y además
de que existiera la autoridad competente y de que existiera el escrito, tuviera que haber circunstancias, que es lo que estamos refiriéndonos a la motivación y a la fundamentación, de que a la hora de que el oficial llegara a mi vehículo y yo me encontrara faltando a la normatividad, entonces ahí ya estaría en otras circunstancias. Pero el hecho de que yo estuviera en armonía en mi vehículo y no hubiera circunstancias, no hubiera motivación para algún acto de molestia, no fundamenta ni tiene legalidad alguna ese acto de molestia, como es la revisión de rutina. El hecho de que exista este principio de legalidad es para que las autoridades, a la hora de actuar, actúen de manera correcta, con un procedimiento, con unas normas, con unos requisitos que pide esta Constitución, que pide específicamente este artículo, para que sea legal el acto de molestia. Otra de las circunstancias para este principio de legalidad bien aplicado es, por ejemplo, una orden de cateo. Si una autoridad competente como la del Ministerio Público llega a realizar un cateo a una residencia, a una casa, entonces este debe de presentar la orden de cateo emitida por la autoridad competente y que además esté fundada con los preceptos legales, es decir, que tengan los artículos contenidos ahí y que además motive, es decir, las circunstancias por las cuales se va a realizar el cateo. Entonces, si esto se llevara a cabo, estaría actuando el Estado de acuerdo con el principio de legalidad. El principio de legalidad puede dar muchas contradicciones, beneficios, así como perjuicios en contra de las personas. Depende de cómo quieran eh, flexibilizar la ley, ya sea a favor o a desventaja del Estado. En sí, el principio de legalidad nos da el derecho de que el Estado actúe en actos de molestia de manera legal. En caso de que el Estado viole nuestro derecho, nosotros tendremos otro derecho de garantías que también conocemos como el derecho de amparo. Les recomiendo que lean el resto del artículo 16 para que complementen este principio de legalidad y les haya quedado claro mi explicación y les haya servido de ayuda.